Bienvenidos a su programa Líneas Abiertas. Y ganó la elección Alberto Fujimori, ¿no? O sea, el hecho de que los medios se inclinen a uno u otro lado tiene un valor relativo, ¿no? El pueblo finalmente decide lo que quiera decidir y cree lo que quiere creer, ¿no? Y claro, a veces reciben versiones erradas, equivocadas, pero no, por eso que no, para mi concepto no es tan cierto eso del cuarto poder. Bueno, respecto a los periodistas asesinados, claro, son los países en los que hay guerra, en los que se corre más riesgo, pero si retiramos, excluimos a los países que están en guerra, creo que a continuación se menciona a México, por ejemplo, que no está en guerra, pero donde hay un alto número de periodistas asesinados, y es porque se inmiscuyen los periodistas en investigar temas relacionados con las mafias, el narcotráfico. Son los delincuentes los que finalmente atentan contra la vida de los periodistas, ¿no? O cuando se meten en temas de corrupción, hay corruptos tan terribles que prefieren silenciar al periodista asesinándolo, y el Perú no es extraño a esos incidentes, ¿no? Sí, de acuerdo. Lo de México es, sinceramente, estremecedor, porque el narcotráfico ha tenido un aumento explosivo y casi hay zonas en las que el narcotráfico tiene una influencia total y hace sus propias leyes, y dentro de esto los ajusticiamientos que le llaman son frecuentes. Esto es por lo cual en el informe que ha leído Rommel se señala como México uno de los 4 países más peligrosos del mundo en este momento, y el único de América Latina, o por lo menos de América. Los otros son Siria, Afganistán y Filipinas. De modo que en Siria y Afganistán está metido también algunos asuntos dogmáticos, pero lo de Filipinas y México hay mucho de influencia del narcoterrorismo. Así es, apenas en México el año pasado, en el 2017, han sido asesinados 12 periodistas, y por ello que se convierte en una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo. Como mencionaba don Francisco, no es necesario que existan las guerras en ese país. Muchas veces las investigaciones que hacen los periodistas e incluso atentan contra la corrupción, hace que se convierta en un escenario de riesgo para los que ejercen esta carrera. Sí, acaban de asesinar a 3 jóvenes estudiantes de cine. ¿Qué estaban haciendo los jóvenes y por qué los asesinan? Yo sospecho que seguramente estaban intentando hacer un film, algún documento en cine sobre lo que ocurre allí en México, y bueno, a partir del asesinato de estos 3 jóvenes estudiantes de cine, es que se ha descubierto toda una metodología que tenían para acabar con las víctimas, ¿no? Y es que los sumergen en cilindros con ácido y los desaparecen, ¿no? Entonces no quedan rastros, y claro, ya son métodos mafiosos, ¿no? Que han motivado que el pueblo salga a las calles. Han habido marchas multitudinarias en las que se repudia pues todo este accionar mafioso. Los mexicanos quieren vivir en paz. Los mexicanos no son mafiosos. Hay mafiosos, pero no podemos generalizar, ¿no? Y lamentablemente, por la existencia de estas mafias, es que también al otro lado de la frontera se adoptan medidas que perjudican a los migrantes, ¿no? Perjudican a los estudiantes, a los hijos de migrantes, en fin, que ocasionan todo un daño a personas que nada tienen que ver.
pero claro, es por culpa de las mafias, porque claro, los gringos también tienen derecho, pienso yo, a protegerse, ¿no? Porque yo no quiero que venga esta gente a hacer lo mismo acá, ¿no? A Estados Unidos. Entonces, por eso el tema de Trump y la construcción del muro y las restricciones a los migrantes. Pero si es que no existieran esas mafias, estoy seguro que no habría nada, ningún temor a que ingresen todos los mexicanos que quieran ir a Estados Unidos, ¿no? Lo importante, Francisco, es que hay que atender a las señales de aparición de este fenómeno tan nocivo para la sociedad. Yo me acuerdo que cuando en 1980 aparecen los perros colgados en la avenida Tacna, muertos por senderistas, esa era la primera señal de que algo nuevo y nefasto estaba ocurriendo dentro de nuestra sociedad. Era el inicio de lo que ellos le llamaban el inicio de la guerra popular. Nosotros los periodistas hemos tenido unas bajas tremendas. Nunca tantos murieron por esta causa de investigar. Es el caso de nuestros colegas de Uchurajay, 7 periodistas y un guía. En el caso de México últimamente, 2 periodistas y un ayuda a cámaras, que le llaman, tú y yo hemos trabajado muchos años en televisión, que es el que ayuda al camarógrafo. De modo que el asunto es que hay que tener mucho cuidado con el nacimiento, porque el desarrollo casi es imparable, en este caso del narcotráfico y el terrorismo. Yo te pregunto, ¿crees que algún equipo de televisión puede entrar en este momento al Brain y recorrer esa ruta? No. Yo creo que lo desaparecen, ¿no? Claro, totalmente, sí, pues. Sí. Y habría en este caso también que debe haber una conjunción, un enlace, entre las fuerzas del orden y los periodistas, porque precisamente la quiebra de ese enlace, de ese entendimiento, fue una de las causas de Uchurajay. Estos muchachos, apremiados por buscar la noticia, burlaron una serie de puestos policiales que había en el camino. Les dijeron que no vayan por ahí. Exacto. Le dijeron, no hicieron caso. Sí. El problema, y aquí está yo creo que el kit del asunto, es que las fuerzas del orden se atrincheran y entonces son impenetrables para la información. Y de esto yo he estado en esa zona, en estos momentos tan terribles de Uchurajay, que no hay de dónde sacar información porque te la niegan oficialmente. Nadie te la da, claro. Pero si hubiera un conducto de las fuerzas del orden para que los periodistas estén enterados y difundan lo que las fuerzas del orden necesitan difundir, o por lo menos parte de la verdad, entonces yo creo que estos muchachos hubieran tenido un aprecio respecto del peligro al cual se sometieron. Uh-huh. Sin ir muy lejos, también hace poco, mientras se desarrollaba la 8ª Cumbre de las Américas en nuestro país, el presidente Lenín Moreno tuvo que regresarse a su país para dar el anuncio de la muerte de 3 periodistas en manos de la FARC. Ellos pertenecían al diario El Comercio, estaban haciendo una investigación cerca de la frontera, si no me equivoco, y pues ellos han sido secuestrados y cerca de 19 días estuvieron secuestrados y finalmente pues se tuvo que dar la noticia muy lamentable a sus familiares. Acto que también movió a todos los presidentes, los jefes de Estado que estuvieron presentes en la cumbre, y antes de dar su discurso, sus palabras, siempre pues mostraban sus condolencias a los familiares. Sí, uh-huh. Sí, bueno, el caso de Ecuador me parece, sospecho, no sé, pues no tengo evidencia, pero que es exactamente el mismo del Braem, ¿no? O sea, hay terroristas que están involucrados en temas de narcotráfico, y que el narcotráfico, ya sabemos, mueve fortunas, mueve millones, ¿no?
Entonces son zonas en las que incluso las Fuerzas Armadas y policiales no pueden transitar muy alegremente porque pueden ser víctimas de atentados, como de hecho ya en esa zona habían ocurrido atentados con bombas, ¿no? Con cochebombas, con explosivos. Es tal vez los explosivos lo que motivó pues que vayan periodistas a ver qué es lo que está pasando en esa zona, y en su afán de investigar, de conocer la verdad, son secuestrados y finalmente asesinados, ¿no? Pero lo que hay ahí son gente, el guacho, es un ecuatoriano, él ha nacido en Ecuador, pero se enroló en las fuerzas, en la FARC, y cuando la FARC firman el acuerdo de paz con el presidente Santos, ellos no lo firman y entonces se vuelven disidentes, digamos, de la FARC, aunque claro, siguen haciendo lo que estaban haciendo siempre, ¿no? Que era proteger seguramente la producción de coca, de cocaína, y entonces ellos no quieren dejar de hacer eso que están haciendo, porque seguramente les resulta muy económico, muy útil, ¿no? Y claro, este guacho seguramente fue enrolado cuando era muy joven, muy niño, que es un poco lo que descubrieron después en Iquitos, que había gente de la FARC enrolando muchachos jóvenes, niños, donde les ofrecen dinero, les ofrecen de todo, y claro, los adolescentes no miden el riesgo ni las implicancias, las consecuencias de lo que están haciendo, y bueno, se enrolan. Cuando se dan cuenta ya son personas adultas que le han dedicado años a estas actividades ilícitas y no tienen cómo salir, cómo escapar, ¿no? Sí. Hay un vacío que es muy importante de advertir. El Estado le falta cubrir las necesidades de servicio de la población en cuanto a trabajo, salud, en cuanto a entretenimiento, en cuanto a educación. Entonces, estas personas, estos niños o jóvenes, están desorientados y son presa fácil, tanto del narcotráfico cuanto del terrorismo. Claro, pues si el Estado no cumple eso aquí en Lima, menos lo va a hacer en esas zonas apartadas, ¿no? Y lejos de incentivar, de promover que el sector privado asuma algunos de estos servicios, aquellos del sector privado que se atreven a hacerlo, no se exponen a una serie de controles, fiscalizaciones y barreras que son las que nos están conduciendo a la terrible situación económica en la que estamos y de la cual no somos todavía conscientes, ¿no? Sí. Es el caso, por ejemplo, de este periodista Bustíos. Bustíos se volvió incómodo para la Fuerza Armada porque como no le daban información, él tenía que ir a buscar y encontraba a veces gente interesada en hacer daño o gente que le proveía de información y que no era cómoda para estos directivos de la fuerza del orden. Ahí nace un divorcio que hay, y vuelvo a repetir, que hay que soldar eso. Yo he estado, vuelvo a repetir, en esa zona, pero yo tenía que alimentar con información a Lima, a mi medio de comunicación, pero no tenía yo de dónde sacar información y por ahí había un rumor que había que por lo menos procesarlo, a veces apremiado por el tiempo de cierre, de modo que incurrí en algunas ocasiones en errores así fomentados a propósito, así sembrados, de modo que insisto en que Bustíos no era enemigo de las fuerzas del orden, tampoco en mi caso yo era, pero ¿de dónde conseguía yo información si las fuerzas del orden estaban absolutamente impenetrables para los periodistas y éramos virtualmente unos enemigos de ellos increíble, en el propósito de ser ambos fuerzas del orden y periodistas enrumbados a buscar la verdad y a defender la democracia y el statu quo de la sociedad. Ahora las fuerzas del orden les dieron un encargo
para el cual no estaban preparadas, ¿no? Las fuerzas del orden estaban preparadas para ir a la guerra, ¿no? Y ahí no había enemigos, o sea, no salían a buscarlo al campo, no había pues una columna de senderistas esperándole ya, pues nos vamos a dispararnos, ¿no? No se trataba de eso, pues no había dónde estaba el enemigo y para eso nunca nadie los entrenó, ¿no? Pero es increíble que eso ya, ese bolsón, esa falta, estaba ya antelada en 1965, es decir, 15 años antes de la guerrilla. La guerrilla del Pero las centro. guerrillas sí daban la cara, ¿no? Sí, bueno, pero el hecho es que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, tampoco encontraron en ese momento una forma de enfrentar ese peligro, pese a que era un peligro, le llamaban en esa época había una influencia cubana, de la guerrilla cubana que había ganado el poder en Cuba, y se había proyectado, incluso con declaraciones del gobierno de Cuba, gobierno revolucionario de Cuba, de que había que exportar la revolución hacia América Latina. Vuelvo a 1965, hubo que dar una ley para proveer de fondos de emergencia para las Fuerzas Armadas y policiales que iban a enfrentar estas guerrillas en el centro del Perú. En el mismo Valle de la Convención, ¿no? Donde ahora, claro, también. Donde ahora sí, están los remanentes estos terroristas. Creo que ya nos ganó el tiempo, ¿no? Así es realmente interesante este tema y bueno, para agregar ya al final, ya nos quedan solamente pocos minutos, pues a todos estos riesgos que hemos mencionado también se agregan lo que son las agresiones físicas y verbales que los periodistas se afrontan cada día para pues sacar una nota periodística más que todo en el gobierno, ¿verdad? Para informar y pues el caso de Venezuela, muchos medios de comunicación han sido cerrados por el gobierno también. Bueno, y acá en el Perú, no sé, el mayor riesgo creo que tenemos es cuando el periodista discrepa de la opinión del dueño, ¿no? También, también. Estás a un paso de irte, ¿no? Cuando discrepas de la opinión del dueño. Antes de despedirnos, yo quería contarles que el Movimiento Misionero Mundial cumplirá 35 años en el Perú. En los años 80 el Perú se encontraba inmerso en una profunda crisis política y social. Nuestra sociedad se enfrentaba día y noche a una realidad poco esperanzadora. Así es, pero Dios en medio de esas circunstancias pues abre una luz de esperanza para nuestro país, enviando al reverendo Rodolfo González Cruz y su familia, quienes emprenderían un trabajo profundo en la evangelización, y pues es así como nace el Movimiento Misionero Mundial aquí en nuestro país. Hoy, jueves 26 de abril, a partir de las 7 de la noche, todos nos uniremos a dar gracias a Dios por estos 35 años de victoria. La cita es en el paradero 5 de Canto Grande, hoy a las 7 de la noche en San Juan del Lurigancho. Así que contaremos con la asistencia de los oficiales internacionales del Movimiento Misionero Mundial que ya se encuentran en nuestro país para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Don Francisco, nos tenemos que despedir rápidamente saludando a nuestros amigos que han estado conectados a través de las redes sociales y pues cerramos este programa con una nota que nos envió Norma Chaya Cari. Nos dice, muy interesante, una profesión, el periodismo, es una carrera muy bonita pero también con grandes riesgos, pero ella cierra este reporte de sintonía diciéndonos que Dios bendiga a los periodistas del Perú. Bien, entonces de esta manera llegamos a la parte final del programa.